una pregunta, antes de comenzar con el tema. Entonces, si me pudieran ayudar respondiendo esta pregunta, por favor. Ahorita la van a poder visualizar en pantalla. ¿Eh? Muy bien, en pantalla les está apareciendo la pregunta de si actualmente cuentas con un servicio de seguridad en tu infraestructura de TI. Entonces, sí, nos apoyan a contestarlo y perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nos presento. Está el ingeniero Víctor Olvera, que es Cybersecurity Solutions Architect por la parte de Trend Micro. El ingeniero Víctor nos estará apoyando en la parte de que le surjan algunas dudas a lo largo de este webinar y al igual que los ingenieros del equipo de CompuCloud. Y por la parte de CompuCloud estoy su servidora, yo, Andrea Barajas, estoy en el departamento de marketing y desarrollo de marca de CompuCloud. Al igual que los ingenieros, pues los estaré apoyando con cualquier información o duda que les surja a lo largo de esta charla. Y bien, me gustaría comenzar compartiéndoles quién es CompuCloud. Algunos de ustedes ya nos conocen, otros no. Entonces, CompuCloud es un partner advanced de Amazon Web Services con más de 10 años de experiencia en el mercado y tenemos presencia en México y Centroamérica. Aquí, como pueden ver a mi derecha, tenemos las certificaciones y reconocimientos como SysOps Administrator, Solutions Architect, Security Developer, entre otros. Esto es las certificaciones que nuestros ingenieros del equipo tienen y que nos avalan como capacitados en la nube de AWS y para poderles brindar el mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, les comento sobre nuestras certificaciones. Nuestras dos principales certificaciones somos un Managed Service Provider y tenemos también la certificación de Well Architected Partner Program, donde estas dos certificaciones nos avalan como socios totalmente capacitados que brindan las mejores prácticas y los procesos de AWS. También están nuestras competencias como el Digital Customer Experience, que brindamos la mejor atención a nuestro cliente final, y nuestra nueva certificación que es MCCP 1, que somos un partner con especialidad en servicios de seguridad y más adelante hablaré un poquito más sobre esta certificación. También tenemos distintos Service Delivery Programs. Entre ellos se pueden encontrar varios como de bases de datos, S2, Lambda y APIs, entre otros. Bueno, CompuCloud nos destacamos porque somos un Managed Service Provider. Esto significa que ayudamos a nuestros clientes en cualquier fase de adopción a la nube. Y pues nos basamos en 4 pilares muy importantes, que es para que los clientes logren sus objetivos, que son la optimización de costos, la mejora de la agilidad del negocio, que aumenten su seguridad y tengan un mayor crecimiento empresarial. Y bueno, también es muy importante mencionar que tenemos una alianza estratégica en seguridad. Entonces, como mencionaba anteriormente, tenemos la certificación en MCCP 1, que son servicios de seguridad administrados. Y cuando nosotros buscábamos, como cuando CompuCloud buscaba cumplir con esta certificación, pues buscó una alianza estratégica con el líder mundial de seguridad, que en este caso es Trend Micro. Y bueno, les platico un poco sobre el entorno de seguridad actualmente en México.
México tiene el primer lugar con 85,000 millones de intentos de ciberataque en el primer semestre de 2022, lo que representa un aumento del 40% en cifras anuales. Les platico un poco de esto porque más bien me gustaría compartirles por qué cuál es el entorno que tenemos ahorita en el país y la situación actual de ciberseguridad. Entonces, el objetivo de nuestro webinar es también charlar sobre las herramientas que podemos brindarles para que puedan utilizar en seguridad en su infraestructura de TI. Y bueno, nuestros servicios de seguridad administrados son muy importantes para nosotros porque hemos creado Cloud Fortress, que nos basamos en los 9 pilares que recomiendan las mejores prácticas de seguridad. Entre esas 9 pilares están el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura, la visibilidad del inventario de recursos, las prácticas recomendadas de seguridad, la supervisión del cumplimiento de AWS, supervisar, priorizar los eventos de seguridad, la mitigación de denegación de servicios distribuida, los sistemas gestionados de prevención de intrusiones, detección y respuesta administrada para puntos de enlace y nuestro Managed Web Application Firewall. Y bueno, a continuación los dejo con el ingeniero Víctor Olvera, que él les comenzará a platicar un poco más sobre nuestro modelo de responsabilidad compartida entre CompuCloud y Trend Micro. Adelante, Víctor. Listo, Andy, muchas gracias. No sé si me logran escuchar bien, perdón. Ahí sí nos pudiesen nada más confirmar en el chat. Listo, parece que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, gracias por el tiempo para acompañarnos en este webinar tan interesante que damos el día de hoy en conjunto pues con CompuCloud, con Trend Micro. Voy a empezar a dar precisamente una pequeña charla acerca de ciberseguridad, empezando justo con lo que es el modelo de responsabilidad compartida. Ahí, Andy, no sé si me puedes ayudar a irnos a la siguiente diapositiva. A mí me gusta mucho, sobre todo, empezar este tipo de charlas justo con este tema, que es algo que muchas veces no tenemos siempre en cuenta que existe. Tal vez muchos de ustedes hoy en día saben lo que es el modelo de responsabilidad compartida, pero seguramente ha de haber alguien aquí entre los participantes, pues que precisamente nunca lo hayan escuchado. Es algo muy normal que llegue a pasar. Estamos utilizando los servicios de la nube y no sabemos qué es el modelo de responsabilidad compartida o no sabemos ni siquiera que existe, ¿no? Pero realmente es algo muy importante que todo consumidor de la nube pública debe de conocer a fondo. ¿Qué es el modelo de responsabilidad compartida? De manera muy breve, se los voy a explicar. Básicamente es como un estilo, a mí me gusta llamarlo como un términos y condiciones que existe precisamente siempre entre el proveedor de la nube pública. En este caso, por ejemplo, muchas veces llega a ser AWS, sobre todo que es uno de los principales cloud providers con los que trabajamos, pero realmente independientemente del nombre que le pongamos a ese cloud provider o a ese proveedor de nube, pues siempre existe este modelo de responsabilidad compartida, que básicamente dicta, o es ese términos y condiciones, como yo lo decía, que precisamente define pues qué cosas son responsabilidad de este proveedor de nube, qué cosas son responsabilidad en este caso de aquel proveedor que nos está dando servicios de nube pública, y que también dicta precisamente pues qué cae en nuestra cancha, ¿no? Que es responsabilidad de nosotros como consumidores, pues precisamente de esos servicios de la nube. Ahí, no sé, Andy, si me puedes ayudar a irnos a la siguiente diapositiva. Simplemente aquí imaginemos, pues AWS, por ejemplo, en este caso, llega a ser justo responsable, pues de levantar todo lo que es la infraestructura física que al último pues es lo que hace que nazca la nube pública, ¿no? O toda esa infraestructura física que soporta lo que son los diferentes servicios que se ofrecen como la nube pública. Por ejemplo, ellos tienen la responsabilidad de que precisamente pues toda esa infraestructura física cumpla con ciertas normativas, con ciertos controles de seguridad, etcétera, ¿no? De ahí surge precisamente muchas veces el mito
de que justamente ya por estar nosotros desplegando infraestructura en una nube, es totalmente seguro. La nube en sí es pública, como yo se los decía, pues la nube precisamente cumple con diferentes certificaciones, diferentes normativas, diferentes controles que deben de aplicarse para que todos esos servicios que en este caso, por ejemplo, AWS nos oferta, pues estén disponibles tal cual como se nos oferta, ¿no? Y que en caso de algún accidente, de algún desastre, etcétera, pues que con esas medidas de seguridad que ellos tienen que aplicar a esa infraestructura física, puedan anteponerse, ser resilientes, ¿verdad? Y que nosotros como consumidores, pues precisamente no nos veamos afectados. Sin embargo, también al mismo tiempo, hay muchas cosas que son responsabilidad de nosotros. Y yo hablaba de que justo existe ese mito de que precisamente muchas personas, muchas empresas piensan que ya por hacer el despliegue de sus infraestructuras a través de la nube pública es totalmente seguro. Y como yo lo decía, es segura la infraestructura física, es segura esas normativas que aplica AWS, que aplican los proveedores de nube. Sin embargo, a la hora de que ya estamos nosotros como consumidores utilizando precisamente todos esos servicios de la nube pública, pues realmente nosotros también tenemos responsabilidad de cómo es que estamos utilizando precisamente todos esos servicios. Sí, por ejemplo, hablando de que nosotros levantamos una instancia virtual o un servidor virtual en la nube pública, ok, AWS se va a encargar de darte precisamente esa instancia, esa conexión hacia un servidor físico, pero a través de hacerlo virtual, ¿verdad? Entonces, precisamente, ellos llegan hasta ahí, ellos te van a provisionar ese servidor, te van a dar un sistema operativo y te van a decir, ok, ahora ya la configuración que tú le des a ese servidor, qué tanto lo expones a internet, cuáles son los servicios que despliegas a través de estos servidores, etcétera, pues es realmente una responsabilidad totalmente tuya. Y al mismo tiempo, la seguridad con la que estás haciendo todas esas configuraciones, la seguridad que estás brindando a toda esa información que estás hospedando o hosteando dentro de la nube pública, pues es totalmente tu responsabilidad, ¿no? De aquí surge algo precisamente que pasa muchas veces en la nube pública. Independientemente de si es AWS, Azure, GCP, Huawei, etcétera, cualquier nube pública sufre lo mismo. Las malas configuraciones, que precisamente tienen un impacto y tienen mucho que ver con este tema de la responsabilidad compartida. Por ejemplo, un caso de uso, algo que yo he visto muchas veces, hemos ayudado a diferentes clientes que tienen un problema muy parecido. Muchas veces llegan a sufrir algún tipo de robo de identidad, robo de credenciales. No nos damos cuenta de que alguien está teniendo acceso a nuestra infraestructura, un acceso no restringido. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros a la hora de crear nuestros usuarios, pues no les estamos dando los controles necesarios para poder protegerlos precisamente de ese robo de credenciales, ¿no? No estamos levantando un multifactor de autentificación, no les estamos haciendo una rotación de sus contraseñas, no estamos aplicando políticas a esas contraseñas para que sean robustas, no estamos, estamos tal vez dándoles demasiados permisos a todos nuestros usuarios porque muchas veces es lo más fácil. Creo un usuario, le doy privilegios de administrador y listo, ¿no? Ya no tengo que estar viendo qué permisos sí necesitan y qué permisos no. Simplemente lo hago de la manera más fácil. Pero eso es una brecha de seguridad que nosotros no estamos tomando en cuenta y que tiene que ver directamente con esta parte de la responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque justo llegamos a tener esa brecha de seguridad, un atacante se infiltra en nuestra arquitectura, muchas veces ese ataque o ese atacante que tiene ya acceso a nuestra arquitectura llega a estar ahí durante mucho tiempo. Nosotros hemos visto que incluso llegan a estar en nuestra infraestructura hasta un periodo de 6, 7, 8 meses, muchísimo tiempo, en el que nosotros no nos damos cuenta de que hay un infiltrado ahí, ¿no? No tenemos idea de que nos están robando nuestra información, están analizando nuestras arquitecturas, y una vez que ya empiezan a desplegar ataques, muchas veces lo que pasa es que nos crean recursos. Por ejemplo, algo muy común es que nos creen instancias grandísimas para incluso hacer temas de crypto mining, y ahí ya no nada más nos metemos en temas de que, bueno, tenemos que pagar esos recursos que se están generando, más aparte, ya nos podemos incluso meter en temas legales, ¿no? Entonces, muchas veces los clientes o las empresas no se llegan a dar cuenta de que están sufriendo ese tipo de accesos no restringidos, de que estamos teniendo esa filtración de información, hasta que no llega la factura de AWS a final de mes y nos damos cuenta de que ese valor de la factura es 15 o
20 veces mayor a lo que normalmente consumimos en una nube pública mes con mes, ¿no? Y entonces ahí decimos, oye, me estás cobrando demasiado AWS porque está pasando esto, etcétera, etcétera. Y AWS pues va a sacar precisamente este modelo de responsabilidad y va a decir, ok, entiendo que tuviste un tema de brecha de seguridad, te podemos apoyar con diferentes cosas, pero el consumo de los servicios ya se hizo, está en tu cuenta y se tienen que pagar, ¿no? Entonces, básicamente nosotros como empresa la pérdida ya la tenemos. Entonces, en relación a esto, AWS muchas veces se pone muy flexible con el tema de los pagos, vamos a hacer un esquema de pagos que te quede cómodo para poder anteponerte de esta situación, pero realmente, debido a este modelo de responsabilidad compartida, que es algo que nosotros al hacer uso de la nube pública, pues estamos aceptando, pues precisamente ya la pérdida está y tenemos que ver cómo se paga, ¿no? Para evitar esto, una de las recomendaciones pues, más importantes que yo doy es precisamente utilizar los servicios nativos de la nube lo más que se pueda, ¿no? En la pantalla estamos viendo cómo justamente pues algunos de estos servicios, desde el más tradicional que llega a ser las instancias, hablando del despliegue de aplicaciones, pues el servicio más tradicional de AWS es el S2, ¿no? Que son básicamente máquinas virtuales. Aprovisionan la nube o AWS nos aprovisiona un servidor físico, pero que ya no tenemos que estarle nosotros preocupando por darle el mantenimiento, que ya únicamente vamos a configurar el sistema operativo, ya únicamente nos vamos a enfocar precisamente en qué vamos a desplegar y cómo lo vamos a hacer. Pero ya no vamos a estar conectando, desconectando cables, aprovisionándolo en una infraestructura física, etcétera, ¿no? Entonces ahí justo vemos cómo utilizando ese servicio, hablando del servicio de S2, bueno, ya empezamos a tener algunas de las ventajas de utilizar la nube pública, ¿no? Como precisamente ya no enfocarnos en nada de la infraestructura física, sino ya únicamente en la configuración del servidor como tal. Sin embargo, hablando del servicio de S2, aún así seguimos teniendo muchas responsabilidades. Ahí en la presentación nos alcanza a ver, pero del lado derecho básicamente están las responsabilidades de nosotros como consumidores y del lado izquierdo las de AWS. Entonces, por ejemplo, hablando del servicio de S2, a nosotros nos toca pues elegir un sistema operativo que va a ejecutar ese servidor, nos toca elegir cuáles son los servicios que se van a desplegar, nos toca también saber precisamente si necesitamos hacer el parcheo de alguna vulnerabilidad, aplicar parches, ese tipo de cositas que son responsabilidad totalmente de nosotros y que precisamente a eso me refería cuando yo hablaba de cómo se configura, ¿no? Y de que esas configuraciones pues deben de tener controles de seguridad de las cuales somos nosotros los encargados de aplicarlas. En cambio, si nos vamos hasta el último servicio, el de hasta arriba, que es el servicio de lambdas, de funciones lambdas, que básicamente son servicios serverless, pues ahí precisamente vemos cómo nosotros, de nuestro lado, ya únicamente tenemos la responsabilidad de encargarnos del código, ¿no? De esa aplicación. Ya no tenemos que estar viendo un sistema operativo, estar viendo cómo se va a interconectar, o si tenemos que hacer parcheos de algún tipo de parche, de vulnerabilidades, algún tipo de actualización, etcétera, ¿no? Nosotros ya nos concentramos 100% en la parte del código y AWS empieza a manejar o empieza a hacerse cargo de todos los otros, de todas las otras cosas que normalmente eran nuestra responsabilidad, pero sin embargo, por ser un servicio precisamente nativo de la nube, pues ahora es AWS quien las maneja, ¿no? Entonces aquí simplemente la recomendación es justo empezar nosotros a utilizar los servicios nativos de la nube para poder deslindarnos de ciertas responsabilidades. Ojo, cualquier servicio de AWS o de cualquier nube, independientemente si es un servicio nativo o es un servicio tradicional, realmente de todos nosotros seguimos teniendo responsabilidad y seguimos necesitando controles de seguridad para cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estamos utilizando funciones lambda, bueno, nosotros debemos de estar seguros de que ese código que va a hacer que la función de la lambda, pues sea seguro, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, ahí esté expuesto a una vulnerabilidad de, no sé, un Log4j, algo como una inyección de SQL, etcétera, ¿no? Entonces, siguen habiendo controles de seguridad que debemos de estar aplicando, pero ya son mucho menos, ¿no? Ya no tenemos que estar haciendo un tema de anti-malware, un tema de estar revisando vulnerabilidades en el sistema operativo. Ahora únicamente es el código, pero tenemos que aplicar controles de seguridad sobre ese código para saber que precisamente esté seguro. Listo, Andy, ¿me ayudas a cambiarnos de diapositiva? Y bueno, ahora me gustaría hablar un poquito de lo que son los riesgos en la nube, que
digamos, los más comunes que hemos visto nosotros en nuestra experiencia. Y al mismo tiempo, como con Trend Micro, pues nosotros los podemos ayudar precisamente a que podamos evitar esos riesgos, sean una brecha de seguridad, ¿no? Ahí les pusieron una preguntita en el Zoom, entonces si les doy un medio minutito nada más para que podamos contestarla. Listo. ¿Me ayudas a irnos a la siguiente diapositiva, Andy? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues antes de conocer cuáles son esos riesgos a los que podemos llegar a estar expuestos precisamente en cualquier nube, me gustaría hablarles de una plataforma que se llama Cloud One, que tal vez algunos de ustedes ya conocen, tal vez algunos no, pero básicamente Cloud One es la plataforma que utilizamos en Trend Micro para poder desarrollar o desplegar lo que es toda una estrategia de ciberseguridad para la nube. Realmente nosotros en Trend Micro somos una empresa de plataforma y tenemos algunas plataformas para desplegar diferentes estrategias. Esta es relacionada precisamente con todo lo que tiene que ver con seguridad en nube. Básicamente, esta plataforma se divide de 7 diferentes servicios, que es como cada una de esas partecitas que están viendo ahorita en la nube, ¿no? Cada una de esas partecitas de esa nube, cada uno de esos servicios o soluciones, pues básicamente añade diferentes capas de seguridad a lo que son los diferentes entornos y diferentes ambientes de una nube pública, ¿vale? Les voy a dar una breve descripción de cada uno de ellos y luego vamos a ir sobre todo a dar ya ahora sí detalle de uno de ellos que creo que les puede hacer muchísimo sentido. Empezando del lado izquierdo abajo con Workload Security. Workload Security es básicamente una solución que nosotros utilizamos o que tiene el objetivo principal de proteger servidores en la nube, esas instancias de S2, para poder resolver diferentes necesidades que justamente un servidor en nube llega a tener en cuestión de seguridad, ¿no? Se pueden hacer análisis de anti-malware, análisis de correlación de datos, logs de seguridad, para poder hacer un monitoreo de integridad, ver cuáles son los cambios que están afectando tus diferentes usuarios dentro de tus servidores para poder detectar cualquier tipo de cambio no restringido, ¿no? Vamos a poder aplicar lo que es un parcheo virtual. Esto es como justo, digamos, una de las características más importantes de esta solución. Nosotros en Trend Micro desarrollamos una tecnología a la cual le llamamos parcheo virtual o virtual patching, que básicamente lo que nosotros hacemos es que a través de un pequeño agente que instalamos dentro de sus servidores, nosotros vamos a poder hacer un análisis de vulnerabilidades o CVEs que tienen que ver precisamente con tu sistema operativo y la versión que estés utilizando, los softwares o paquetes de software que estás ejecutando dentro de esas instancias, los servicios que estás corriendo, para nosotros poder identificar precisamente si ese propio sistema operativo o esos servicios pueden llegar a tener algún tipo de vulnerabilidad o de CVE. Básicamente, una vez que nosotros ya detectamos cuáles son los posibles CVEs o vulnerabilidades que llegas a tener dentro de esta instancia, nosotros podemos aplicar ahora sí lo que es el parcheo virtual. Una vez que nosotros ya sabemos cuáles son las vulnerabilidades que existen, sabemos exactamente qué se necesita para poder explotarlas, ¿no? Cuál es el payload, la sentencia o la estructura necesaria que debe de llevar una petición para poder explotar esa vulnerabilidad en específico. Entonces, imaginemos, yo en mi caso he visto muchas veces servidores que llegan a tener hasta 200, 300, 400 vulnerabilidades, ¿no? Y que muchas veces no sabemos que existen. Es algo muy común que pase. ¿Por qué? Muchas veces no sabemos que un software que estoy instalando dentro de esas instancias puede llegar a tener un CVE o una vulnerabilidad atachada sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Muchas veces pasa que descargamos un software, una aplicación para determinado fin. Nosotros nos sirve esa aplicación para eso, ese paquete de software, ese servicio nos sirve para lo que es, pero no sabemos que tiene una inseguridad, que tiene una vulnerabilidad. Entonces, justo nosotros lo que vamos a hacer con este parcheo virtual es que precisamente vamos a poder detectar, analizar todas las peticiones que entran a mi servidor. Sobre todo esto tiene mucho valor cuando son servidores expuestos a internet.
que están exponiendo nuestras aplicaciones y que estamos teniendo un uso de nuestros usuarios. Entonces, precisamente, nosotros analizamos todas y cada una de esas peticiones para saber si alguna de ellas tiene precisamente esa estructura o ese payload, esa sentencia maliciosa que se necesita para poder explotar alguna de las vulnerabilidades que anteriormente ya identificamos. Entonces, precisamente, cuando nosotros llegamos a identificar una maliciosa, nosotros podemos empezar a ser reactivos, ¿no? A resetear comunicaciones, dropear paquetes o incluso bloquear IPs, bloquear ese tipo de tráfico malicioso para que no llegue a ser procesado en nuestro sistema operativo. De esa manera, a pesar de que lleguemos a tener las vulnerabilidades activas dentro de nuestras instancias, ya estamos teniendo un control compensatorio que nos va a ayudar a estar seguros de que a pesar de que lleguemos a tener ataques, pues no los vamos a dejar pasar y van a ser cortados antes, digamos, como de manera perimetral, ¿no? Pasando a al siguiente servicio, bueno, tenemos el servicio que se llama Container Security. Ay, no, perdón, Andy, ¿me ayudas a regresarnos todavía a la anterior? Bueno, les platicaba un poquito de Container Security. Ahí de lado izquierdo lo van a poder ver. Básicamente, Container Security es una solución que nos ayuda a nosotros a poder tener un análisis preventivo y reactivo de nuestras aplicaciones que estamos desplegando en contenedores. Básicamente lo que nosotros hacemos ahí es que en una etapa o en medio de una aplicación en contenedores, podemos ayudarlos en 3 etapas. La primera, cuando estamos haciendo el registro de los contenedores, de las imágenes de contenedores, nosotros podemos precisamente analizar esas imágenes para detectar vulnerabilidades, cualquier tipo de malware o mala práctica que estemos teniendo a la hora de hacer el registro de esas imágenes. Ahí, por ejemplo, nosotros lo juntamos con un control de políticas para saber o ayudar a que se haga o no el despliegue de esa aplicación. Si nosotros, por ejemplo, llegamos a identificar diferentes vulnerabilidades críticas en alguna de esas imágenes, lo que vamos a poder hacer es que con base en esa política de controles, o en ese control de políticas más bien, vamos a poder alertar antes al desarrollador, no dejar que haga el despliegue de la aplicación para que no se despliegue una aplicación vulnerable. Mejor antes avisamos al desarrollador para que cambie esa vulnerabilidad. Cuando nosotros le decimos qué vulnerabilidades, también le decimos cómo mitigarla y que pueda el desarrollador pues hacer los cambios pertinentes para eliminar esa vulnerabilidad o ese malware que podamos llegar a identificar, ¿no? Se vuelve a hacer el registro del contenedor, de la imagen, o de la imagen de los contenedores. Nosotros hacemos otro análisis, vemos que ahora sí ya no existen las vulnerabilidades y entonces ahora sí, con base en ese control de políticas, nosotros dejamos que se haga el despliegue, ¿no? Una vez que ya se hace el despliegue de la aplicación, nosotros estamos monitoreando todo el tiempo cómo se están ejecutando los contenedores para saber que están precisamente cumpliendo con las mejores prácticas del despliegue de aplicaciones en contenedores, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de eso es, no sé, que de repente detectamos que uno de esos contenedores está ejecutando como un usuario root. Esa es una mala práctica. Ningún contenedor debe de ser nunca ejecutado con privilegios tan grandes con un usuario root, porque si llega a ser comprometido, pues precisamente un atacante va a poder hacer lo que quiera con ese contenedor, ¿no? Entonces, precisamente nosotros, al detectar ese tipo de malas prácticas, nosotros podemos hacer diferentes cosas. Podemos aislar el contenedor, terminarlo o únicamente loguear para alertar que eso es lo que está pasando. Cambiándome de servicio, me voy al de File Storage. El servicio de File Storage es básicamente una solución que nosotros tenemos para poder detectar malware en los servicios nativos de cada nube. En este caso, por ejemplo, hablando de AWS, es en los archivos que almacenemos en buckets de S3. Básicamente lo que hacemos aquí es que nosotros nos integramos con sus buckets y a la hora de que detectamos un nuevo archivo en esos buckets de S3, vamos a poder hacer un análisis de anti-malware en cada uno de esos archivos. Ese análisis nos toma a nosotros entre 8 y 10 segundos en ejecutarse y después de esos 8 o 10 segundos vamos a poder saber si alguno de esos archivos llega a estar infectado. Si nosotros identificamos algún tipo de archivo con algún tipo de malware, podemos hacer acciones como separar estos archivos y mandarlos a un bucket en cuarentena para poder tratar de eliminar ese malware en otro ambiente o, si nosotros así lo queremos, pues eliminar el archivo. Eso nos ayuda a nosotros a que todos nuestros archivos se lleguen a infectar y evitamos ese foco de infección. Esto tiene mucho
digamos que mucho valor, sobre todo cuando estamos recibiendo archivos que vienen de usuarios de nuestras aplicaciones, que vienen de usuarios que realmente nosotros no sabemos de dónde está viniendo ese archivo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso de una universidad en la que tienen un portal para que todos sus alumnos pues suban sus tareas. Entonces, precisamente, pues, por ejemplo, ahí todos los alumnos, no sé, todos los universitarios, pues seguramente sus computadoras, muchos de ellos no tienen un estado de salud bueno, ¿no? Entonces, muchas veces suben esos archivos o suben sus tareas, pero realmente no saben ellos que incluso las están mandando con un malware, ¿no? O con algún tipo de virus, pues precisamente para evitar que ese virus se haga una esparción o que se vaya hacia todos los otros archivos, pues por eso nosotros podemos aplicar este tipo de soluciones. Me voy hacia Open Source Security, me voy a pasar Conformity. El Conformity ahorita lo vamos a ver más a detalle. Open Source Security nos va a permitir básicamente poder nosotros visualizar todas las vulnerabilidades que tenemos en nuestras librerías de código abierto. Básicamente esa librería que escribió alguien más en alguna otra parte, pues nosotros vamos a poder ver si es que no tiene alguna brecha de seguridad de la cual tal vez nosotros no estamos teniendo visibilidad. Y precisamente alertar a los desarrolladores y decirles cómo precisamente podemos nosotros modificarla y eliminarla o mitigarla. Y bueno, ya por último, Network Security, que nos va a ayudar a poder analizar todo el tráfico entrante a nuestras VPCs y entre nuestras VPCs. Básicamente, poder tener una visibilidad sobre cómo está comportándose todo el tráfico en toda nuestra arquitectura, para precisamente nosotros detectar, pues, algún tipo de tráfico anómalo y poder aplicar diferentes controles para que si estamos detectando algo extraño, algo anómalo, que se está intentando hacer un escaneo de puertos, una identificación de, no sé, nuestros sistemas operativos, etcétera, pues poder llegar a tomar acciones, ser reactivos y no dejar que un atacante exterior llegue a tener esa información, ¿no? Listo, Andy, ahora sí me ayudas a cambiarnos. Y bueno, ahora sí me gustaría concentrarme sobre todo en la parte de conformity. Conformity es ese servicio de Cloud One que para mí es, digamos, como el más importante de todos porque es el que nos ayuda precisamente a cumplir con la parte del modelo de responsabilidad compartida. Básicamente, Conformity es un servicio que nos ayuda a hacer una detección de riesgos a nivel malas configuraciones en toda nuestra arquitectura. Básicamente lo que hacemos nosotros es que nos integramos con sus cuentas de AWS o de cualquier nube y vamos a poder ver cuáles son todos los servicios que están utilizando actualmente y cómo es que estamos utilizando cada uno de esos servicios, precisamente para detectar cómo los tenemos configurados y si es que alguna de esas configuraciones nos puede dejar expuestos a una brecha de seguridad o puede representar algún tipo de riesgo. Me ayuda a hacernos a la siguiente, Andy. Básicamente, nosotros vamos a poder analizar de todos esos servicios cuáles son las mejores prácticas. Existe lo que son las mejores prácticas de cada uno de los propios proveedores de nube, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de AWS, pues del Well Architected Framework de AWS. Y que nosotros vamos a hacer una comparativa precisamente de cómo están configurados actualmente cada uno de nuestros servicios que estamos utilizando en la nube y vamos a compararlo con cuáles son las mejores prácticas en cuanto a configuraciones de cada uno de esos servicios para poder detectar precisamente si alguna de esas configuraciones no está acorde a lo que son las buenas prácticas. Me gustaría hablarles también, me ayuda a decirnos a la siguiente, de lo que es el Well Architected Framework de AWS, que básicamente ese Well Architected Framework básicamente se compone de 6 diferentes pilares que hoy en día nos va a ayudar a precisamente poder adaptar nuestra arquitectura a las mejores prácticas en cada uno de estos pilares o en cada una de estas, digamos, etapas, ¿no? Desde la parte de excelencia operacional, seguridad, fiabilidad, eficiencia, optimización de costos y sustentabilidad, ¿no? Que básicamente esta guía es creada por el propio AWS para precisamente dar una herramienta, dar una guía que ayude a sus consumidores, a sus clientes, a nosotros consumidores de esa nube pública, a poder precisamente cumplir con estas mejores prácticas y de esta manera poder evitar lo que es una brecha de seguridad. Por ejemplo,
Hablando del ejemplo que yo les daba en un principio del robo de identidades, de cómo muchas veces llegamos a tener una brecha de seguridad y no nos damos cuenta de que la tenemos hasta que nos llega la factura de AWS, pues esto es algo que empezó a pasar, digamos que con muchísima frecuencia, ¿no? Es algo que estaba pasando muchísimo con muchos clientes, con muchos consumidores de la nube pública. Muchas empresas estaban sufriendo de ese tipo de ataques. Entonces, justo AWS crea esta guía para... ¿Por qué? Porque se da cuenta que justo todos esos ataques vienen precedidos de una mala configuración. El riesgo número uno de cualquier nube, independientemente del nombre que le pongamos a esa nube pública, es precisamente las malas configuraciones. El tema de que la nube pública es algo nuevo que existe hoy en día, pero que no tiene mucho tiempo a comparación desde que se empezaron a implementar infraestructuras físicas, pues es algo relativamente muy nuevo, ¿no? Entonces, precisamente el hecho de hacer una migración de una infraestructura física hacia una infraestructura en nube, también da o hace que haya demasiados riesgos, ¿no? A la hora de hacer eso. Y muchas veces pasa que la gente de nuestra empresa que está haciendo esa migración hacia la nube, pues no tiene la expertise dentro de la nube para poder hacerlo con la mejor manera. Muchas veces la nube, precisamente, uno de los beneficios más grandes es el tema de la automatización y muchas veces nosotros, a la hora de querer probar nuevos servicios, de querer probar nuevas cosas para precisamente alcanzar diferentes automatizaciones nuevas, pues no llegamos a hacerlo de la mejor manera, con las mejores configuraciones y llegamos a dejar alguna puerta abierta, alguna brecha de seguridad sin darnos cuenta, ¿no? Entonces esto es algo que estaba pasando muy seguido y que justo AWS se da cuenta de que en realidad todo tiene que ver con malas configuraciones, con que la inexperiencia de nuestros arquitectos estaba haciendo que las configuraciones que se dejaran, pues representaban una brecha de seguridad, etc. Entonces, por eso crean esta guía del Well Architected Framework de AWS para poder nosotros estar seguros de que cada uno de esos servicios, pues realmente está configurado de la mejor manera, ¿no? Pero al mismo tiempo, realmente seguir este Well Architected Framework, esta guía, pues es un trabajo bastante pesado, porque imaginemos, AWS hoy en día tiene más de 300 servicios. Entonces, cada uno de esos servicios tiene sus mejores prácticas. Imaginemos, una persona no puede llegar a ser experta en cuáles son las mejores prácticas de todos esos servicios, ¿no? Es totalmente imposible. Entonces, precisamente, aquí es donde sale a relucir pues las herramientas como los Cloud Security Posture Management, que nos ayuda precisamente a hacer todo este trabajo de identificación de cómo están configurados los servicios y si están o no cumpliendo precisamente con las mejores prácticas, ¿no? Como lo es Conformity. Andy, ¿me ayudas a irnos a la siguiente? Entonces, básicamente, Conformity nos va a ayudar a precisamente nosotros asegurarnos a que nos estamos apegando a ese Well Architected Framework, a esas mejores prácticas que el propio AWS dicta. Pero, asimismo, no es únicamente el Well Architected Framework de AWS la base de Conformity. Sí es una de las principales bases, sin embargo, ayuda también muchas veces a poder apegar nuestra arquitectura hacia una normativa o una una certificación en específica de seguridad, como lo llegan a ser las principales a nivel global, como PCI, ISO, HIPAA, CIS, NIST, etcétera, ¿no? Como algunas de las que estamos viendo ahorita en pantalla. Pues precisamente Conformity va a poder tener la habilidad de decirles a ustedes cuáles de todas esas configuraciones que se están detectando pueden impactar directamente a la certificación de alguna de estas normativas. ¿Para qué? Para que tú puedas ayudarte de la herramienta y te diga cómo puedas pues modificar esas configuraciones que podrían no estarte permitiendo alcanzar esta certificación, ¿no? Digamos que tal vez hoy en día tu arquitectura cumple o tiene un total de 2000 configuraciones. Bueno, Conformity va a ser capaz de decirte cuántas de esas 2000 tienen que ver específicamente con alguna de estas certificaciones, ¿no? Te puede decir, ¿sabes qué? 1500 de ellas te están impactando directamente a poder alcanzar un PCI DSS, por ejemplo. Ok, entonces, ¿sabes qué? Estas son las 1500 que no te están dejando. ¿Cuáles de ellas te pueden representar incluso también una brecha de seguridad? ¿Y cuáles de ellas puedes empezar a resolver para poder nosotros empezar a hacer la mitigación o adaptarnos ya a estos marcos normativos, ¿no? Listo, Andy, ¿me ayudas a hacernos a la siguiente? Y bueno,
Ya simplemente para ir terminando esta charla, me gustaría pues precisamente dejarles a ustedes un, un método que nosotros o una estrategia que estamos implementando entre CompuCloud y nosotros Trend Micro, ¿no? Que ponemos a su disposición precisamente lo que son assessments de riesgos en la nube. Básicamente una evaluación que les permite a ustedes poder hacer la identificación de los riesgos de estas malas configuraciones, aprovechando la herramienta precisamente de vamos a poder hacer una evaluación de todo lo que es toda su arquitectura en general. Si tienen diferentes cuentas, podemos incluir absolutamente todas ellas, para que precisamente a través de esta evaluación ustedes puedan identificar si están teniendo alguna brecha de seguridad debido a una mala configuración y que tal vez hoy en día no tenemos visibilidad sobre ellas. Que puedan identificar precisamente cuál es su superficie de ataque, cuántas vulnerabilidades, cuántas malas configuraciones en general puedan llegar a tener y si alguna de ellas representa un riesgo mayor, si alguna de ellas nos está exponiendo nuestras cargas de trabajo en un nivel de riesgo bastante crítico, ¿no? Y asimismo, pues que nosotros podamos saber cuál es nuestro nivel de cumplimiento con el Well Architected Framework de AWS. Básicamente aquí lo que nosotros hacemos es que mediante un trial de 30 días, nosotros vamos a integrar en el día 1 de ese trial digamos, todo esto es gratuito. En esos 30 días ustedes tienen acceso a nuestra plataforma de Conformity de manera totalmente gratuita. Y la idea de este assessment es que el primer día empiece a contar cuando hacemos la integración de las herramientas. Una vez que hacemos esa integración, nosotros los ayudamos a hacerla. No van a necesitar compartirnos credenciales, contraseñas, ni mucho menos. Es una sesión guiada lo que vamos a hacer. Una sesión de alrededor de 30 minutos es más que suficiente para que nosotros les digamos cómo vamos a poder hacer la instalación de la herramienta. Es algo muy rápido, es todo totalmente automático, no nos lleva mucho tiempo. Y una vez que ya hicimos la integración de esa herramienta, nosotros les estaríamos entregando un reporte a los 3 o 4 días de que nosotros hayamos hecho esa integración. En ese reporte básicamente se los presentamos en una sesión de alrededor de 30 a 40 minutos y que precisamente tiene como objetivo pues ayudarlos a contextualizar cuáles fueron los hallazgos más importantes. Si estamos teniendo tal vez alguna brecha de seguridad urgente que necesitemos empezar a mitigar, decirles cuáles fueron las configuraciones más importantes que encontramos, siguientes pasos, recomendaciones para empezar a hacer todas esas, ¿cómo se llama? Todas esas mitigaciones y ayuda para poder hacerlas, ¿no? Y una vez que terminamos, que les entregamos ese reporte, pues a ustedes les quedan alrededor de 20 días del trial para que el objetivo de esos 20 días es que precisamente ustedes en conjunto con nosotros y con nuestra asesoría, bueno, que con nuestro reporte y con esas herramientas puedan empezar a utilizar las herramientas para empezar a hacer las mitigaciones, ¿no? Y que asimismo en esos 20 días pues se familiaricen con la herramienta, le vean el valor, puedan empezar a ver cómo nuestros niveles de compliance van subiendo conforme vamos haciendo esas mitigaciones y que antes de que tengamos esos 30 días, antes de que terminen, podernos volver a juntar ya simplemente para saber pues, cómo lo fue con las herramientas y tal vez es una herramienta que les gustaría incluir en sus procesos de mejora continua para tener una visibilidad sobre lo que está ocurriendo en su nube, etcétera, ¿no? Entonces, aquí simplemente, por favor, si alguien de ustedes, pues tal vez les gustaría tener esta evaluación, es totalmente gratuita por parte de CompuCloud y Trend Micro, acérquense con nosotros y nosotros les podemos ayudar. Y bueno, ya nada más aquí me gustaría terminar ya con una pequeña demo de lo que es la herramienta de Conformity y que les puede dar a ustedes precisamente una idea un poquito más certera de qué es esta herramienta y cuáles son los resultados que precisamente este assessment de seguridad nos puede llegar a dar. Entonces, regálenme 2 minutitos mientras les van a poner un par de preguntitas ahí en el Zoom y mientras les voy compartiendo mi pantalla. Regálenme un par de minutitos. Igual, si alguien tiene alguna duda, pueden irla poniendo ahí en el chat y en cuanto la veamos, las vamos contestando.
Listo, ahí me parece que ahí ya pueden ver la pantalla. Entonces, bueno, básicamente lo que veíamos ahorita es nuestra plataforma de Cloud One, que a la que les explicaba en un principio que se divide de 7 diferentes servicios. Ahorita entré justo al de Conformity y en Conformity lo que vamos a poder ver precisamente es algo como esto, ¿no? ¿Cuáles son las cuentas que nosotros estamos agregando? Como yo lo decía en un principio, somos una plataforma multinube. Si nuestro principal socio de negocios llega a ser AWS, pero aún así las herramientas sirven también para Azure y GCP, en este caso de Conformity. Nosotros lo que hacemos aquí es que, bueno, Conformity ya se integró a nuestras cuentas y nos va a decir precisamente cuál es el total de nuestras configuraciones actualmente. También nos va a decir de esa totalidad de configuraciones que se identificaron y se analizaron, pues cuáles precisamente pueden cumplir o están cumpliendo con las mejores prácticas, cuáles no estarían representando una brecha de seguridad, pero al mismo tiempo, pues lo más importante, ¿no? Qué porcentaje de todas ellas representarían, digamos, nuestra área de mejora o nuestra área de oportunidad. ¿Cuáles de ellas no estarían cumpliendo actualmente? Pues con lo que son las mejores prácticas del propio proveedor de nube, ¿no? Y asimismo, una vez que identificamos ese 33% en esta demo, por ejemplo, les vamos a decir, bueno, cuáles y cuántas de ellas pues llegan a tener un nivel de riesgo, perdón, más crítico que otras, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, de este 33%, bueno, 68 tienen un nivel crítico. Esas son, digamos, que a las que más foco le deberíamos de poner para empezar a hacer la mitigación. 1596 altas, 8000 y tantas medias y el resto low, ¿no? Entonces aquí simplemente esta herramienta nos va a permitir también poder tener una priorización de nuestras mitigaciones para concentrarnos y enfocarnos pues precisamente en aquellas que representan un riesgo mayor que otras, ¿no? Al mismo tiempo, pues saber de manera general, pues cuál es nuestro score de compliance para que nosotros podamos ver una evolución e ir viendo cómo es que vamos nosotros mitigando y evolucionando en cada uno de los pilares del Well Architected Framework. Ahora, hace ratito, por ejemplo, que yo les hablaba del assessment de seguridad, realmente ese assessment nosotros les vamos a dar información, sí, en el tema de seguridad, que es donde nosotros Trend Micro pues tenemos nuestro expertise, pero aún así les vamos a dar información no únicamente en seguridad, sino también en optimización de costos, en excelencia operacional, fiabilidad, performance y sustentabilidad. Básicamente cada uno de esos pilares del Well Architected Framework para que ustedes tengan también información en cada uno de ellos y podamos empezar a subir nuestros niveles de cumplimiento según cada uno de ellos, ¿no? Algo importante también aquí es que la herramienta nos va a poder decir justo de toda nuestra arquitectura, pues qué regiones se están viendo más afectadas que otras, ¿no? Para que si nosotros lo que queremos es empezar por aquellas regiones que tal vez son en las que más infraestructura tenemos, son en las que representan pues una prioridad para nosotros, podamos hacerlo, ¿no? Y que nos muestre precisamente pues en esas regiones en específicas cuáles son los riesgos que estamos teniendo, cuáles son esas malas configuraciones que podemos llegar a detectar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una empresa separa por regiones sus infraestructuras productivas y sus infraestructuras de QA o de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si detectamos que en producción estamos teniendo pues precisamente riesgos críticos, pues podemos empezar por esas regiones en lugar de las otras para también ir priorizando según nuestras necesidades, ¿no? Ahora, una vez que ya la herramienta detecta cuáles son esas malas configuraciones, ¿qué tipo de información nos va a dar? Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo que nos dice, tenemos aquí la primera alerta, ¿no? Que tiene un nivel de riesgo very high, o sea, es crítica. Tiene que ver con el servicio de S2, con el proveedor de nube AWS y entra en la categoría o en el pilar de seguridad. Y lo que nos dice es que estamos dejando accesos no restringidos en el canal de comunicación del servicio de redes. Ya cuando yo le di ahorita al más y que amplié un poquito más el detalle de esta alerta, pues precisamente nos va a decir cuál es ese security group que nosotros estamos identificando, qué es lo que está pasando, en este caso que estamos dejando ese puerto, el puerto 6379 totalmente al exterior expuesto al público. Por ejemplo, este es un servicio que normalmente no debemos de dejar expuesto totalmente a público. Normalmente quienes tienen acceso al servicio de redes son IPs específicas, que la mejor recomendación es que si tenemos que abrirlos y lo vamos a utilizar, pues que se haga, pero con una delimitación hacia esas IPs
que únicamente deben de tener ese acceso restringido, ¿no? Ahora, muchas veces, de hecho, esto es algo que yo veo muy seguido en este tipo de assessments o de reportes que me toca dar con diferentes empresas, pues que precisamente dejamos este tipo de puertos por accidente abiertos. No sé exactamente cuál es la razón de por qué pasa eso, pero muchas veces es algo que hemos visto en muchos clientes o en muchas empresas, ¿no? Entonces, justo para poder detectar este tipo de malas configuraciones que llegan a ser un accidente y que no tenemos visibilidad sobre ellas, pues tenemos conformity, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, nos va a decir la región, de qué se trata, etcétera, ¿no? El recurso en el que está, en este caso el Security Group, específicamente que tiene esta mala configuración, la VPC, etcétera. Pero puede llegar a pasar que nos encontremos con una alerta que no entendamos qué es lo que está detectando la herramienta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un botoncito que dice Resolve y que básicamente nos va a poder dar acceso hacia cuáles, hacia nuestra knowledge base o nuestra base de conocimientos que tiene relación específicamente con esa mala configuración. Básicamente lo que vamos a poder consultar aquí es ya más información de esta mala configuración, que es lo que estamos nosotros detectando, porque es importante que nosotros empecemos a hacer la mitigación de esa mala configuración, en qué tipo de ataques nos puede dejar expuesto. Por ejemplo, hablando de esta parte del servicio de Redis y de los puertos abiertos, pues estamos expuestos a ataques de cross-site scripting, de ejecuciones de código remotas, de ataques de fuerza bruta, entre otros, ¿no? Un tema de auditoría para que nosotros, con una serie de pasos, en este caso utilizando la consola de AWS o el CLI, podamos realmente ver que estamos teniendo esta mala configuración desde nuestra cuenta de AWS. Y pues lo más importante, la parte de la remediación, ¿no? ¿Cómo solucionar estas malas configuraciones? Nosotros a través de una guía paso a paso, les vamos a poder decir a ustedes cómo vamos a poder empezar a hacer la mitigación de cada una de estas configuraciones. En este caso, por ejemplo, nos da la opción utilizando la consola AWS o utilizando el CLI, ¿no? Ya dependiendo de la alerta o de la mala configuración que se detecte, pues es el número de opciones que tenemos para poder hacer la remediación. Y bueno, ya simplemente para ir terminando, yo hablaba hace ratito de que justamente nosotros ayudamos a podernos apegar a cualquier estándar o normativa que existe hoy en día de las más importantes a nivel seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos de repente un requisito, un requerimiento de tener que cumplir con alguna de estas normativas, Conformity nos puede ayudar a hacerlo. Si, por ejemplo, el día de mañana nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que la arquitectura cumpla con un PCI DSS en su última versión. Ah, ok, pues sabes que es un trabajo difícil, es un trabajo que no se logra de un día para otro. Sin embargo, con la ayuda de esta herramienta, podemos hacer que el tiempo que nos tome a nosotros, pues precisamente hacer que esa infraestructura cumpla con esto, pues es muchísimo menor, ¿no? De las más de 40,000 configuraciones que tenemos en un principio, bueno, 37,189 tienen que ver con este PCI DSS. Y al mismo tiempo, 30% de esas 37,000, pues no nos estarían permitiendo a nosotros alcanzar esa certificación. El 70% lo tenemos de acuerdo a esa certificación, pero ese 30%, 11,052 configuraciones, pues serían nuestra área de mejora y que no nos estarían permitiendo en este momento poder alcanzarla, ¿no? Nosotros conocemos exactamente de qué se tratan estas certificaciones y al mismo tiempo conocemos cada uno de los puntos que estipula esta certificación, ¿no? O esta normativa. Entonces, justo vamos a poder ver en qué puntos de los que dictan nosotros estamos o no cumpliendo para poder alcanzar esa certificación, ¿no? Por ejemplo, aquí, no, pues el punto 1, punto 2, punto 7, tenemos 6 malas configuraciones que no nos estarían dejando alcanzarla, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver exactamente cuál es el recurso que se está viendo afectado, que no nos estaría, cuál es la configuración que no nos permitiría alcanzar esa certificación. Y al mismo tiempo, pues igual, el mismo tema de nuestra base de conocimientos como guía para que podamos empezar a hacer la mitigación y que podamos ver cuál es nuestro nivel de cumplimiento y cada vez, pues, ir alcanzándolo más, ¿no? Realmente esta herramienta tiene muchos otros beneficios. Estos son algunos simplemente como de los más importantes, pero realmente también nos ayuda a generar diferentes tipos de reportes también que van dirigidos hacia una certificación, entre otras. Pero bueno, básicamente esa fue la live demo que tenía para ustedes hoy. Les agradezco muchísimo el tiempo. No sé si hay alguna duda
todos modos me quedo algunos minutitos aquí para que si quieren la puedan poner en el chat y pues listo de mi parte, básicamente eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo el tiempo. Espero se animen a ejecutar este assessment y se acerquen aquí con el equipo de CompuCloud para poder agendarlo. Gracias, Andy, gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Y bueno, así como nos comenta Víctor, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat para que la podamos responder con toda la brevedad posible. También se les va a mostrar una preguntita ahorita en pantalla otra vez para tener acceso al giveaway que vamos a tener de las licencias de Maximum Security de Trend Micro. Y bueno, como habíamos comentado, CompuCloud es un partner certificado como Well Architected. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de adaptar las mejores prácticas de AWS, tanto en el pilar de seguridad como los otros 5 pilares que tiene AWS, Well Architected, perdón. Y por eso tenemos esta promoción especial junto con Trend Micro, el Assessment de Seguridad en Conformity, que no tiene costo. Esto incluye la charla con el equipo de CompuCloud y de Trend Micro y una prueba gratuita para 30 días de este servicio. Entonces, si son participantes asistentes más bien en este webinar, pues estarán participando en la rifa de las 3 licencias, las cuales los ganadores se darán a conocer mediante correo electrónico. Por el correo electrónico obtendrán esta información que se vio en el webinar. Tendrán también el video donde se comprueba que se eligieron a los 3 ganadores y la lista de los 3 ganadores también. Entonces, después los estaremos contactando para que puedan agendar su assessment de conformity. Y muy bien, también les presento al equipo consultor comercial. Está el ingeniero Carlos en el área norte del país y la ingeniera Sadia Olivares, que está encargada de la región centro y sur también del país. Ellos los estarán apoyando también en caso de que tengan alguna pregunta comercial o alguna duda. También los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Podrán consultar otra vez este webinar en nuestro canal y así también podrán ver webinars pasados que tuvimos y diversos temas también. Y finalmente, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, Twitter o YouTube. Muy bien, muchas gracias por la asistencia el día de hoy y dejamos unos minutitos abierto el chat por si surgen alguna duda. Muchas gracias. Y nuevamente invitarlos a que respondan la última pregunta, que es justamente para entrar al sorteo que tendremos de las 3 licencias de Maximum Security, que Maximum Security es un firewall para sus dispositivos. Entonces, igual va a estar muy interesante también que utilicen este sistema de estas licencias. Entonces, nuevamente muchas gracias y cualquier pregunta que tengan, en caso de que la quieran responder igual directamente, también los estaremos contactando y les enviaremos toda la información que vimos el día de hoy. Hasta luego y que tengan un excelente día y próximamente tendremos otro par de webinars que les estaremos compartiendo los temas por si están interesados en participar.